Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy viernes les vamos a dar un respiro de la política electoral, un respiro con una bocanada de marihuana legal. Hay noticias importantes en este frente en el mundo. Canadá, ayer fue aprobado en el Senado la ley para legalizar la marihuana para uso recreativo en ese país, con lo que queda ya a punto de ser una realidad la legalización de la hierba en uno de los países del grupo de los G7. Y la noticia de Canadá viene además hoy con una de Estados Unidos. El presidente Donald Trump lanzó un respaldo hoy a la ley que cursa en el Congreso de ese país para levantar la prohibición que aún mantiene el gobierno federal sobre la legalización de la marihuana para uso recreativo, que ya es una realidad en 9 estados de ese país, incluyendo el más rico y el más poblado, California. Estas decisiones pueden parecer un poco lejanas, pero de hecho pueden tener repercusiones enormes acá en Colombia. Colombia es un país que está a la vanguardia del negocio de la marihuana médica, que tiene ya perspectivas de ser un productor importante y un exportador importante, y la punta de lanza en el camino a poder exportar marihuana para uso recreativo. Antes de eso, antes de darles ese respiro, quiero solo decir algo muy corto sobre la decisión que se anunció hoy, además de una serie de encuestas que cierran con algo de emoción. Por fin, la semana política en Colombia. Con Mocus y Claudia López, Gustavo Petro le da un aire importantísimo a su campaña. Lo que antes parecía imposible, ahora parece nada más improbable, pero con pequeñas posibilidades de pasar. Petro pasó de la soledad, del rechazo de figuras importantes como Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, a la compañía y a los votos de confianza de dos personas que en sectores distintos producen eso, mucha confianza entre la ciudadanía. Esto le da a Petro aire para pelear en estos 9 días que le quedan, le da elementos para cambiar esa narrativa de aislamiento y tejer una coalición aún incompleta de gobierno, de partidos, en contra del voto en blanco, de seducción del voto en blanco y de la formidable maquinaria que ya armó Iván Duque del otro lado. Pero como les decía, hoy vamos con un respiro de la política electoral colombiana para hablar de pasos importantes en el mundo que apuntan, yo creo, al problema fundamental de este país, de Colombia, el del narcotráfico. La decisión de Canadá es un pasito que acerca a Colombia a abrir una discusión global sobre el tema de fondo en este país, más allá de nuestro potencial exportador de marihuana. ¿Qué hacer con el mercado ilegal de la cocaína? ¿Cómo pensar en cambiar frente a los efectos desastrosos de la prohibición global de la cocaína? Costos que en su mayoría asumimos nosotros acá en este país. Aquí arranca Zona Franca. Marihuana legal en Canadá, estamos muy cerca, están muy cerca los canadienses de lograrlo, falta, ya lo aprobaron en las 2 cámaras y esto es un paso importante en el mundo del debate de la lucha contra las drogas, de los cambios que hay en ese frente, y nos acompañan para hablar de eso esta noche Andrés Forero, que es concejal del Centro Democrático, es economista. ¿Qué tal, Andrés? Daniel, muy buenas noches, un saludo para ti, para los miembros de la mesa y para toda la audiencia. Diana Valenzuela trabaja en Indepaz, en el Observatorio de Drogas... El Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos de Indepaz. Gracias, de cultivadores, y eso es importante para ustedes, no son cultivos ilícitos, sino cultivos declarados ilícitos. Sí, las plantas de por sí pues no son las del problema, sino la interpretación política que se ha dado sobre el uso de ellas, entonces es declarados. Andrés Fajardo es empresario, es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, tiene un MBA en Harvard y ¿cuál es su cargo en Cleverleaf, Andrés? Soy el presidente de la Junta de Cleverleaf y fundador. ¿Y Cleverleaf qué es? Pues realmente somos la primera compañía colombiana que obtuvo las licencias de transformación hace un par de años. En este momento no tenemos, digamos, todas las licencias del cultivo, la transformación para cannabis psicoactivo y no psicoactivo, y además contamos con los cupos que se requieren para poder hacer investigación y eventualmente comercialización. Y David Curtidor, es el mensajero de la organización Cocanasa, una persona que ha trabajado en temas de plantas, cultivadores, muchos años. David, bienvenido de vuelta a este programa. Muchísimas gracias. ¿Qué más? ¿Cómo está? Muy bien. ¿En qué anda?
Pues últimamente en temas marihuana habíamos estado haciendo una asesoría a las organizaciones indígenas del norte del Cauca en temas marihuana. Ok. Pero yo soy traficante de coca. Eso suena bien. Ahora explicamos eso para que no quede No, así. pero explíquelo ya porque... Traficar es comerciar hoja de coca y nosotros en Coca NASA hacemos comercio legal. Yo le llamo tráfico porque suena más interesante que comerciar. Suena súper interesante. No lo vaya a hacer en inmigración. No, una vez lo hice en inmigración y los policías me pusieron cuidado. Cuando les expliqué, pues me trataron con mucho cuidado. A ver, y yo quiero escuchar de ustedes si están de acuerdo en que esto que está pasando en Canadá es una cosa importante, digamos, lo que puede realmente avanzar lo que está pasando en otros lugares del mundo. Ya había ocurrido a nivel nacional en Uruguay, está a punto de pasar en Canadá, un país que pertenece al grupo de los 7 países más poderosos, el G7, que de hecho hoy están en reuniones. Diana, usted hábleme un poco del contexto de la discusión global. ¿Cuál es la importancia de la decisión canadiense? Bueno, pues claro que sí, es muy importante porque es un país que representa un mercado y jalona, digamos, todas las reformas que hacen falta para que esto realmente se convierta en un consenso global. Recientemente, en las discusiones que se dieron en Viena a propósito de las reuniones que se hacen para revisar el tema de la política de drogas a nivel mundial, pues queda claro que ya es absolutamente absurdo, obsoleto, digamos, estar en contra de los desarrollos legales acerca del tema del uso del cannabis en el ámbito medicinal y pues su consecuencia normal, que se abra la discusión también con el uso recreativo, entendiendo también que el bienestar y la recreación, el estar bien, también hacen parte de un estilo de vida saludable que por supuesto contribuye a la salud. Entonces es un debate que se junta, ¿sí?, el tema de lo recreativo, el tema del uso medicinal, y que definitivamente es la evidencia científica la que nos va a dar el soporte para poder aceptar y poder avanzar en estas reformas. Y muchachos, no sean tímidos, aquí cada uno puede hablar cuando quiera. Quiero escuchar de los que están un poco del lado del sí a la marihuana legal y después hablamos con nuestro representante del quizá. Perfecto. No, yo creo que hay pasos importantes que se están dando. Solo me asalta una preocupación. Mire, esto se va a deslizar muy pronto por el lado económico. Es decir, pues usted está sentado al lado de un MBA de Harvard. Claro, los recursos pero que hay mundialmente en términos de las inversiones en cannabis medicinal y demás son enormes, pero el verdadero negocio no está ahí. El verdadero negocio no está ahí, el verdadero negocio está en la marihuana recreativa. Mire, hay un estado en los Estados Unidos que se llama California, es limítrofe con México. El 1 de enero de este año es 2018, hubo una romería de mexicanos haciendo fila, más o menos el 20%, sí, entre el 15 y el 20% de los compradores en enero, supongo que ha seguido la situación, de los compradores de marihuana recreativa para consumir eran mexicanos, que iban a comprar marihuana, lo que ellos llaman marihuana sin sangre. Entonces, la lógica del negocio va a terminar por derrumbar cualquier posibilidad. O sea, los mexicanos cruzaban la frontera para ir a Estados Unidos a comprar marihuana. A comprar marihuana. Cuando era al contrario, tradicionalmente, el viaje a Tijuana a comprar hierba, entre otras cosas. Ellos son de los primeros productores mundiales de marihuana. Andrés, hábleme un poco, deme las perspectivas de la importancia de Canadá como un actor global en el negocio de la marihuana recreativa. Pues vea, Canadá se ha vuelto un jugador fundamental en el mundo del cannabis, entre otras cosas, pienso yo, porque Estados Unidos ha estado cerrado y sigue cerrado a nivel federal. Sí. Eso ha restringido un montón, una gran cantidad de cosas, en particular todo lo que tiene que ver con grandes inversiones de capital, porque al estar cerrados, pues evidentemente no se puede pensar sino en un estado pequeño y no en salir al mundo. Canadá ha tomado esa posición, que es raro. Canadá normalmente no es un estado que ha creado industrias. Y en el mundo del cannabis sí se ha vuelto el centro, sin duda financiero, el centro donde están las mayores empresas, porque se ha ido permitiendo. ¿Ustedes tienen plata canadiense? Nosotros tenemos plata canadiense, evidentemente. Y parte de lo que ha pasado realmente en Canadá pues es más como el desarrollo normal de lo que acaba pasando. Ya el número de países que están, digamos, permitiendo el uso medicinal, pues es un montón. Creo que van 30 y pico, y uno cada vez que mira sube y sube y sube, inclusive a nivel de estados en Estados Unidos. Ya más del 50% aprueba el uso medicinal. Y lo que siempre sigue después, inequívocamente ha sido que el recreativo se va pegando.
lo que pasa es que creo que esto no es un tema nada más de que yo cambio la legislación o no. Aquí hay una gran cantidad de factores. Primero, que la población se sienta cómoda un poco con el tema, se empieza a sentir cómoda, entienda que hay unos beneficios que trae la planta. Sí. Segundo, hay unos temas políticos, hay unos temas económicos que mencionaba David. Y es cuando todo eso se pone, digamos, en su lugar, ¿sí? Y los gobiernos encuentran la forma de controlar eso, de efectivamente poder hacer, digamos, un modelo donde se usan impuestos y se empieza, digamos, a manejar eso como cualquier otro negocio. Yo siempre he dicho que eso siempre acaba entre la regulación más laxa que tiene el trago y la regulación un poco más, digamos, estricta que tienen los cigarrillos. En algún lado va a caer. Y eso es lo que ha pasado en Canadá. De hecho, no es sorpresivo. Ahora, creo que para el mundo, digamos, lo que sí puede ser eso es un referente para acelerar. Sí creo eso. Y se vuelve una pregunta, digamos, David mencionaba ahorita brevemente el tema colombiano. Para nosotros como compañía colombiana, exclusivamente estamos en el mundo medicinal. Y usted se adelanta porque yo creo que vamos para allá. Aquí hay un punto y allá llegamos, pero déjeme, yo quiero que este debate hay que seguir dándolo, es decir, hay que seguir dándolo. Yo creo que hay que entender las posiciones en pro y en contra y entender cuáles son las razones que los tomaron a ellos a dar este debate y a avanzar en ese camino. Pero yo lo quiero escuchar a usted, Andrés. Pues sí, Daniel, yo pienso que efectivamente, como decía Andrés, Canadá se puede constituir en un referente a nivel mundial en términos de legislación, puede ser un catalizador de que esto pues suceda en otras partes del mundo. Pero, y yo les decía quizás, pues porque yo pienso que esto no hay que tomarlo en términos, pues, por decirlo de alguna manera, categóricos. Yo entiendo las razones, los argumentos que dan las personas que están a favor de la legalización. Dicen que de esa manera, como decía nuestro amigo David, en cierta forma pues se puede librar de la sangre a un negocio que hoy por hoy se está dando. Pero al mismo tiempo yo veo que sobre todo hay una exposición mayor para personas que no tienen en este momento, bueno, toda la información para tomar esa decisión. ¿A qué me refiero? A mí me preocupan en particular los más jóvenes, sobre todo porque uno ve que los estudios muestran que sobre todo durante los años de formación, durante la niñez y durante la juventud, la cannabis, o sea, el cannabis, eso pues lo están mostrando algunos estudios de distintos científicos, la APA pues está advirtiendo sobre eso, que puede generar algunos problemas en el desarrollo cerebral de los jóvenes y de los niños. Entonces, a mí eso es realmente lo que más me preocupa. Entonces, yo entiendo... Y entonces, y su argumento de fondo, y para entender, es que la apertura y la desregulación, digamos, o la regulación a través del Estado pueda generar un incremento en el consumo de marihuana, especialmente en los niños. Uno lo que ve, por ejemplo, en el caso de Bogotá y en el caso de Colombia, es que, por ejemplo, el tema del consumo de droga en ciertas zonas de la ciudad y del país, pues está relacionado principalmente con niños de 14 años. Entonces, a mí eso personalmente me parece preocupante y uno lo ve... Si usted se acuerda, cuando usted y yo teníamos 14 años, pues esa era la época en la que los chinos son más curiosos y quieren, como se dice coloquialmente, darse en la cabeza. No, pues quieren probar y la verdad, pues uno lo ve también cuando uno visita las localidades aquí en Bogotá, los barrios de Bogotá, de Ciudad Bolívar, de Tunjuelito, de Usme. Uno ve una preocupación muy grande por parte de los padres de familia. Precisamente el tema de la prohibición lo que ha puesto en riesgo la salud de los menores y también de los adultos con respecto a los estupefacientes o a las drogas. Realmente el tema de la prohibición es lo que hace que usted no pueda acceder a algo realmente pues de calidad, que no tenga pesticidas, que no tenga metales pesados, y realmente la prohibición es lo que pone en riesgo la salud de las personas. Pero es el argumento que da Trudeau en Canadá para la apertura. Realmente hay evidencia científica muy fuerte que hay metaanálisis, o sea, el conjunto de una cantidad de estudios que demuestran que es muy improbable decir que realmente en jóvenes o en menores de edad se puedan ocasionar daños cerebrales por el consumo del cannabis. Entonces, entonces el metaanálisis dice que... El metaanálisis lo que hace es recoger pues cientos de estudios que puedan, digamos, conducir a ciertas conclusiones. Entonces, allí pues se ha expuesto pues que no es tan válido decir que se pueden causar daños cerebrales a jóvenes que consuman cannabis en algún momento de su vida. Ahora, eso tendrá que seguirse indagando para poder dar realmente certezas acerca de ese tema. Pero vuelvo y recalco en el tema de que la prohibición ha sido funcional al tema del riesgo a la salud y que en este momento en Colombia hay un problema muy, muy grave en torno a las drogas sintéticas o de diseño, que todos los días pues crece su oferta y que realmente sobre eso sí tenemos que
prender Y las entonces, alarmas. déjeme volver a la discusión en Canadá. Y con una cosa, y con Hágale. esto cierro la intervención que estaba haciendo, y es, más que nada, es manifestar una preocupación. Sobre todo uno puede entender que en Canadá podría ser interesante que se implementara, pero aquí en el país necesariamente vivimos unas realidades distintas y que yo creo que no necesariamente tenemos que importar esa legislación de manera inmediata. Yo Sí. pienso que hay que hacer un análisis, hay que ver qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, y con esto iba a cerrar, uno ve que, como usted decía, es uno de los estados que ha pues, permitido el uso El primer recreacional estado del mundo. con bastantes restricciones, hay que decirlo, pero uno lo que ve es que después de aprobada esa legislación, pues hubo un incremento en la incidencia de personas que consumían cannabis. Ok. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, sobre todo, insisto, es que eso facilite el acceso para que los jóvenes y los niños, pues como usted decía, pues decidan hacer la prueba y eso tenga una repercusión a largo plazo en su formación. Déjeme Yo botarle un sí poquito creo que- unos datos, David. Los argumentos en Canadá, y esto me parece interesante, como una miradita a cómo se está teniendo la discusión allá. Tengo aquí como dos tipos de argumentos. Este es el argumento de los liberales. Entonces se pregunta el senador independiente André Prate. Deberíamos cerrar los ojos y seguir con una estrategia prohibicionista que demostró haber fracasado, que es hipócrita y que daña la salud, o avanzamos, abrimos los ojos y escogemos la alternativa. Yo escojo abrir los ojos en vez de bajar las persianas. Eso dijo al votar ayer. El voto en el Senado quedó 56-30 en el Senado canadiense. Todavía falta una conciliación para que esa ley pueda ser finalmente firmada por el primer ministro Justin Trudeau. Y este es el argumento en contra. Y ojo, aquí yo lo vuelvo a decir, quedó 56-30. Es una mayoría, pero no es una mayoría absoluta. Hay un debate todavía en Canadá. 40-60 más o menos. El gobierno, esta es la senadora conservadora Judith Seidman. El gobierno ha decidido hacer un gran experimento con el público canadiense. De la noche a la mañana ha creado una industria depredadora multimillonaria, convirtiendo a las provincias en jíbaros, con el gobierno federal llevándose una tajada. Y entonces se refiere, ¿usted conoce más o menos el modelo canadiense? Sí. Sí, se refiere ella un poco a cómo quedó allá el modelo de legalización No, recreativa. digamos que está separado entre cada una de las provincias y cada provincia pues evidentemente maneja, digamos, la forma de llegar al público de una manera independiente y pues, cobra unos impuestos y, digamos, da unos accesos. Claro, a eso me imagino lo que se refiere con Sí. que son jíbaros. Digamos. Y, no, pues ella era drug dealers, digamos que esa fue traducción. Sí, exacto. Así lo entendí. Y dame la de dónde se ha legalizado, y aquí hemos hablado básicamente de dónde ha sucedido, pero creo que es clave verlo. En Estados Unidos, además, estos son como los estados insignes: California, Massachusetts, Nevada, Oregon, Washington DC, el Distrito de Columbia, Alaska, Colorado, y estados, ahí nos estamos adelantando un poquito. En Canadá está a punto, digamos, lo pongo en esa lista. Uruguay fue el primero y Canadá está a punto de dar ese paso. Y les voy a dar unas cifras del mercado, las cifras que se manejan en Canadá, las cifras potenciales y las de Estados Unidos. Entonces la proyección de ventas de marihuana medicinal en Canadá es de 4.3 mil millones de dólares. 4.300 millones de dólares. Las ventas de marihuana en Estados Unidos durante el 2017 fueron de 9.000 millones de dólares. La proyección de ventas de marihuana en Estados Unidos para el 2018 es de 10.800 millones de dólares. Es un mercado que crece al más del 10% anual. Y eso comparado a industrias que uno piensa que son enormes, como la de la venta de helados, que son 5.100 millones de dólares, o la de los pañales, que son 6.400 miles de millones de dólares. Para entender que esto es una cosa donde realmente hay plata, y por eso pues Andrés es un tipo que tiene traje, está bien peinado. O sea, esto no es como el rollo de los... Bob Marley. Sí, exacto, de los Bob Marley. No, es que, Mecho, el mercado es grandísimo. Ahora, más o menos, Mecho, para que hagan unas cuentas, entre el 10 y 13% de la población en cualquier país, después de legalizar, antes de legalizar, más o menos es el del 10 y el 13% de la población. Medicinal suele ser entre el 1 y el 3%, depende del desarrollo, digamos, del tema medicinal. Es un mercado grande. ¿Qué es lo que pasa y por qué es tan grande, por ejemplo, cuando uno lo compara con el helado? Pues porque los precios son altísimos. Entonces, los precios todavía
digamos, para que se den una idea de un gramo de marihuana, o sea, más o menos un cacho de marihuana, en Estados Unidos o en Canadá puede estar en el orden de 15 o 20 dólares por cacho. Si usted lleva un paquete de cigarrillos, digamos, pues calcule, esos son cientos de dólares. Entonces, obviamente, no es que se consuma tantísima cantidad, sino que los precios todavía están, digamos, artificialmente elevados, entre otras cosas, pues porque viene de un mercado ilegal. Entonces, cuando usted tiene un mercado ilegal que vende a 15, 16, 17, 18 y después un mercado legal que vende a 15, 16, 17, 18, que eso es lo que pasa ya, pues evidentemente hay una migración infinita y el mercado sigue siendo grande hasta tanto, digamos eso, la regulación va a mantener los precios altos yo creo que mucho tiempo y después irá bajando y se irá un poquito comoditizando el tema del cannabis, salvo que haya valor agregado. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí en Colombia? Que es una realidad bien distinta. Sí. El cannabis, digamos, recreativo aquí en Colombia, un cacho, digamos, yo realmente es que no fumo marihuana, pero lo que entiendo es que puede valer entre 5 y 6 mil pesos. Eso es, pero está muy caro. Claro, entonces hay un poco una diferencia. Carísimo. Entonces, digamos, No tengo ni idea. no hay esa, digamos, si usted habla de empresas, digamos, como nosotros o como las compañías canadienses que están pensando en vender a 15, 16 dólares, 20 dólares el gramo, donde el costo de producción de un gramo de marihuana legal, por ejemplo, en un país como Canadá puede estar en el orden de 3 dólares, en un país como Colombia debería estar en el orden de 10 a 15 centavos de dólar, inclusive un poco menos a veces. En todo caso, no da para uno estar armando toda una cadena de distribución para vender a 2, 3, 4 mil pesos. Digamos, aquí hay una diferencia económica sustancial y es parte de lo que ha impulsado y de lo, digamos, y por qué esos temas allá de volver el tema, digamos, ilegal recreativo a legal recreativo. Ajá. Aquí, una barrera artificial. Aquí las personas me preguntan, oiga, y cuando ustedes eventualmente puedan vender en Colombia, ninguna compañía todavía estamos vendiendo, legalmente, evidentemente. Más negocios. En Colombia, cannabis medicinal, yo digo, pero venga, suponga que lo vendemos barato, a 10 dólares, vamos pues 10 dólares el gramo, contra 2 o 3 o 4 mil pesos. Nunca va a haber una... Claro. Nunca va a haber un flow. Y espérense, chicos, que me tengo que ir a mi primera pausa. Volvemos con esta discusión después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hoy hablando de la decisión que está a punto de tomar Canadá de legalizar la marihuana para uso recreativo, una decisión que también podría suceder en Estados Unidos. Dame, antes de oír a Justin Trudeau, lo que dice Los Angeles Times hoy acerca de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En Estados Unidos, a pesar de que hay varios estados que han legalizado la marihuana para uso recreativo, a nivel federal hay todavía una prohibición. En teoría, la DEA podría llegar a esos dispensarios de marihuana legal en Washington, en Colorado, en California, y meter a la gente a la cárcel. No lo ha hecho, digamos, ahí hay un gris, pero cursa una ley en el Congreso de Estados Unidos, una ley con apoyo bipartidista, que busca quitar esa prohibición. Y hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que probablemente apoyará levantar la prohibición federal a la marihuana. Ese sería un paso enorme. Estados Unidos es el principal mercado de todas las exportaciones colombianas, legales e ilegales. Y yo he hablado de Justin Trudeau y quiero detenerme un poquito más en los argumentos de fondo para la decisión de legalizar o no legalizar. Yo le decía que Trudeau tenía algo que decir acerca de sus preocupaciones. Well, the reason we're moving forward on legalizing and controlling marijuana is to protect public safety, to protect our kids who right now have the easiest access of any of 29 different countries to marijuana. We want to make it more difficult for young people to access it. We also know that criminals, organized crime, street gangs are making billions of dollars of profit a year on the sale of marijuana. The sooner we can control it and regulate it, the more we prevent money from going into the further commission of crimes. So. El primer ministro canadiense Justin Trudeau, y entonces el argumento con que él logró venderle al país el tema de la marihuana es en parte la protección de los niños. Pues sí, y yo entiendo lo que él está diciendo. Muchas veces se habla de que con la legalización de, por ejemplo, la marihuana o la cocaína, eventualmente habría pues más recursos libres para destinarlos a la prevención más que a la persecución del narcotráfico. Pero lo que uno ve, y pues usted lo estaba diciendo coloquialmente, uno sabe que pues el alcohol, que también pues, puede ser considerado como una droga, pues hace rato está legalizado como uso recreativo, y uno ve que las campañas de prevención en los colegios muchas veces no funcionan. Claro. Usted lo dice a los 14 años, 15 años. Yo le quiero ayudar, David, a que usted nos dé... No, pero 2 segundos. Lo que quiero decir es que a mí
dentro de todos los argumentos, yo entiendo lo que él estaba diciendo a propósito de quitarle el aire financiero a las bandas o a las organizaciones criminales que se financian a cuenta de la ilegalidad del narcotráfico. Sí. A mí, insisto, el argumento que más me preocupa es el tema de la exposición de nuestros niños a esas sustancias. Y a propósito de lo que decía Diana, y con esto cierro, ella decía que había muchas drogas que, pues, que venían... Yo estoy hablando principalmente del tema de la marihuana, y hasta donde tengo entendido, tú me podrás corregir, hablan de que ha habido una sofisticación de la marihuana que hace que haya mayores niveles de concentración de THC, y que ese es el que en principio a veces genera o podría ser el generador de los problemas en el caso del desarrollo cerebral de nuestros jóvenes. Entonces, eso es lo que no es a la mí... concentración de alto THC, y ahí viene también un tema en que se considera ampliamente o masivamente que el THC es recreativo y solamente el CBD es lo medicinal, y eso tampoco es así. Hay un montón de síndromes de epilepsias que responden solamente al THC y ni siquiera al CBD. Pero lo que tú señalas tiene más que ver, y esto me apoyo en estudios de la Policía Nacional, de la Dirección de Antinarcóticos principalmente, sobre que lo que está afectando gravemente es el tema de los cannabinoides sintéticos, que también están pues en el mundo de las drogas de diseño, y que eso sí genera pues unas reacciones distintas en el cerebro, y que, para hablarlo pues en palabras sencillas, ocasiona que las reacciones neuronales pues se queden casi que pegadas. O sea, en esa interacción que existe pues en nuestras neuronas no haya realmente, pues se generan esos cortocircuitos, pero es porque se están consumiendo cannabinoides sintéticos en Colombia. Yo creo que la posición de Andrés, con todo respeto, es un problema de edad. Yo estudié... ¿De qué? ¿La mía o la de los jóvenes? La suya. ¿Y usted cuántos años cree que Usted yo es muy tengo, joven. mano? Usted es muy joven. ¿Qué pasa? Yo no sé... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tengo? No, no importa, pero la Usted no situación sabe. es esta. No, pero está ignorando lo que pasaba. Cuando yo iba a la universidad, el profesor fumaba. En clase. Cigarrillo. Cigarrillo. Nicotina. Y tocaba toser, tocaba hacer protestas para que el señor parara. Si estuviéramos hace 15, 20 años, aquí estaríamos fumando. Habría algunos fumando, y eso sería lo más natural del mundo. Hoy, ¿qué año es este? ¿87? ¿Cómo es? 2018. Eso. 2018, hoy 2018 está mal visto que cualquiera fume públicamente. Y hay una sanción social. Y eso ha hecho que ya casi ver un fumador es muy extraño, y que lo haga en un restaurante, que lo haga en un sitio cerrado es casi imposible porque hay un control social. Entonces, no voy a hablar de Portugal, yo creo que aquí se ha mencionado muchas veces el caso Portugal, pero estudie el caso Portugal. No, yo le voy a ayudar con unas cifras, David, que tal vez lo ayudan a convencerlo, a darle como unos elementos para este debate que definitivamente, más allá de si uno esté de acuerdo o no, se tiene que dar a partir de evidencia, y yo parto de que esa es como el lugar de Claro, ese es el espíritu. Y entonces, dame las de consumo en Colorado. Entonces, Colorado, que es, digamos, el lugar donde se ha tenido el experimento hasta ahora más largo de consumo de marihuana recreativa legal. Entonces, la línea roja de arriba, esto es uso de marihuana en el último mes de personas entre 12 y 17 años en Estados Unidos versus Colorado. Usted puede ver que en el 2013-2014, cuando se hizo ya efectiva la legalización, a partir de ese momento, de hecho, cambia la tendencia y disminuye el porcentaje de jóvenes de entre 12 y 17 años que ha consumido marihuana en el último mes. Es decir, responde de una manera contraintuitiva, yo estoy de acuerdo a lo que uno dice, no, es que legalizan la vaina y los chinos entonces se van a poner a fumar marihuana. Pero habría que ver, ¿cuándo se produce la legalización? Ahí donde está la línea. Sí. Donde cae en el consumo. Y esto viene, y entonces yo le doy unas cifras de Colombia. Esta es una encuesta fresca de consumo de drogas en población escolar en Colombia. Y entonces, fíjese lo que está pasando en Colombia. Esto es de prevalencia del último mes en uso de alcohol en el 2004, 2011 y 2016, según sexo. Y lo que podemos ver en el consumo del alcohol es que viene disminuyendo, a pesar de que el alcohol es una droga legal, viene disminuyendo entre hombres y mujeres y en el total. En cambio, la prevalencia en el uso de marihuana en el último año y en esas comparaciones es un poco, digamos que en hombres baja un poquito, vuelve a subir. En mujeres sube bastante. En el total baja del 2004 al 2011 baja, después del 2011 al 2016 sube. Y esa es una droga que existe en un mercado ilegal. Y de nuevo, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el cigarrillo y la cocaína? ¿Cierto? El cigarrillo es una droga legal.
tiene nicotina, que es muy altísimamente adictiva, adictiva. y la prevalencia en el consumo de tabaco del último mes, 2014, 2011 y 2016, según Sexo, ahí está, ha bajado sustancialmente. En el total nacional, en población escolar, de nuevo, esto pasó de un 25% a un 7%, una caída enorme. En cambio, en el tema de la cocaína, una sustancia que tiene un mercado ilegal, ha subido de 1,9 a 2,8. No es mucho, sigue siendo una minoría muy grande, pero lo que le muestra es como esa doble cara de la regulación en los mercados legales e ilegales. Quisiera decir algo frente a también la significancia de la decisión canadiense, y es que se está demostrando cómo en el mundo las decisiones unilaterales de los países están pues empujando los consensos globales, ¿sí? Y a la luz de las convenciones de drogas que pues tienen toda esta, digamos, este exegetismo, que han sido tan rígidas, pues el tema de la flexibilidad, el criterio de la flexibilidad está cogiendo mucha fuerza. ¿Qué es la flexibilidad? La autonomía o la capacidad que tienen los países de desarrollar sus marcos legales conforme a sus situaciones particulares. Claro, y esa es la idea, Diana, de que un poco recojo lo de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, deberíamos legalizar la cocaína, pero yo no puedo hacerlo solo. Pero entonces esto como que nos va dando fuerza al interior, digamos, de los ministerios, de los estamentos nacionales, del grupo de tecnócratas jóvenes que están componiendo esos ministerios en el país, para que lancen estas reformas y para que las construyamos pues conjuntamente y nos apoyamos con nuestros países. Entonces Canadá da un espaldarazo muy fuerte, porque se da la pela para no quedar como un país que viola las convenciones de drogas, sino que en el marco de los criterios de los derechos, del enfoque de derechos humanos, de salud y de la flexibilidad, entonces puede hacer un desarrollo de esa magnitud. Y en eso, Fajardo, le quería preguntar, ¿esto es incluso cierto? Es decir, los capitalistas son muy buenos para tomar riesgos cuando se encuentran dentro de un marco un poco de reglas definidas, ¿cierto? Como una bolsa. Como una seguridad jurídica. Pero incluso en este tema de la legalización y de los nuevos mercados, en un marco que todavía no está muy definido, donde Canadá podría estar infringiendo las normas de la Junta Internacional Fiscalizadora de Drogas, ya los capitalistas se están arriesgando, es decir, esta flexibilidad en el tema de derechos humanos se está entendiendo también a través del mercado de la plata. Lo que pasa es que lo que yo decía al principio, es decir, lo de Canadá, y estoy de acuerdo con Diana, pues tiene un significado importantísimo por lo que demuestra. Sin embargo, para mí no es más que el camino normal que ha seguido la legalización del cannabis en el mundo, arrancando, digamos, con un uso medicinal. Las comunidades se entienden, se familiarizan, la gente le pierde un poco el estigma del tabú y acaba pasando al uso recreativo. Entonces, pues para mí es un camino que va a pasar en todos lados. Y quiero anotar una cosa, porque ahorita estaban diciendo, hombre, por ejemplo, el uso de cannabinoides sintéticos, que evidentemente es una catástrofe. Digamos, estaba hablando ¿Qué es esa vaina? Básicamente que sintéticamente, o sea, químicamente, tratan de emular lo que hace un cannabinoide. Es como las sales de baño y de... No, haga de cuenta que no lo extraen de la planta, sino que lo crean en un laboratorio. Como la cocaína artificial. Y eso, digamos, que tiene... Y es que además la planta tiene un montón de otros componentes, digamos, que son los que hacen, digamos, los efectos medicinales. Y en últimas recreativos. Y lo que sí está pasando, digamos, sí es clarísimo, es que cuando usted, digamos, permite que las compañías que están investigando y trabajando entreguen al mundo, bien sea medicinal o recreativo, un producto derivado de cannabis, pero que tiene investigación y desarrollo, que tiene unos estándares de calidad definidos, etcétera, etcétera, pues la calidad de los productos que está llegando es mucho más alta. Perfecto. Otra cosa que está pasando es que uno de los problemas grandes del cannabis es fumar, porque la combustión pues tiene un problema. Entonces se está migrándose un montón hacia derivados. Los vaporizados. Vaporizados que tienen unos efectos, digamos que cuando usted habla con los médicos, para ellos fumar pues es muy jodido, digamos, recetar algo para uno fumarse. Igual lo hacen en varios países del mundo, pero cuando usted habla de derivados, de cosas que están estériles, ¿no?, pues ya es un poco distinto, ¿no? Ya se está pensando en cervezas que tengan en vez de alcohol cannabinoides y que usted pueda... No, de verdad. Me tengo que ir a la pausa, nos queda todavía aquí mucho por absorber, no iba a decir inhalar, pero tal vez habría sido mal interpretado. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de marihuana. Marihuana para uso recreativo va a ser legal en Canadá, el primer país del G7 en hacerlo. Un paso importante. Estados Unidos da señas de que podría ir en esa misma dirección, incluso bajo la presidencia de Donald Trump. Aquí en Colombia, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven los involucrados?
Hablamos con los marihuaneros, están en todos lados en Bogotá. Esto es Zona Franca en la calle. ¿Qué opinas de la muy posible y casi segura legalización de la marihuana en Canadá? Eso me parece un paso positivo para disminuir, puede ser, por decirlo así, el tráfico de la misma, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con eso. ¿Has consumido? Sí, en algún momento de mi vida, en alguna etapa lo consumí. Ya no. Ya no, sí. Ajá. Genial, porque así se puede participar en consumir ese tipo de medicina sin tener que esconderse. La considero una medicina porque desde que el día que la probé empezó a cambiar mi perspectiva de la vida, ¿sí? Yo llevaba una vida como muy cuadriculada y cuando empecé a probarla, pues empecé a pensar en otro tipo de dinámicas artísticas, más que todo. Muchas veces la cultivo. Ah, súper bien, mejor Y dicho. consigo también fuera de Bogotá, en las partes de Cundinamarca, hay personas que cultivan y me parece que es la mejor alternativa. Orgánica, orgánica. Sí. Es algo que por el simple hecho de estar legalizada ya se vería, o sea, se estaría dejando de ver como un tabú. A todos les gusta, como decirlo de algún modo, lo que está por debajo de lo legal y lo prohibido. Lo prohibido. Eso. Pienso que es algo muy bueno y ojalá acá hagan lo mismo. ¿Consumes actualmente? Sí, realmente me gusta consumirla en los conciertos. En los conciertos ya está legalizada. En los conciertos es legal, pero afuera sí. Parece que la marihuana no trae nada malo. Es algo mental y espiritual. ¿Consumes? Sí, me relaja. Pienso cuando estoy en ese estado. Es algo para mí, para mi manera de verlo, es algo que nos hace descargar todos nuestros problemas. Lo tomo como algo más sano, más espiritual, más a tratar de pensar, de pronto enfocarme en mí, en mis pensamientos, mis cosas. Zona Franca en la calle de Angélica Casallas. David, usted me quería decir algo. Sí, hace rato. Uno es lo que consume, ¿cómo es? Su alimento sea tu medicina. Muy interesante algo que dijo uno de los pachecos en la calle. Y es, pachecos se le llama a los marihuaneros en México. Es muy interesante porque hay una división artificial que me parece que han creado las empresas, perdone que lo señale Andrés, pero es una división que han creado las empresas entre qué es recreativo y qué es medicinal. Vuelvo al ejemplo de California. Cuando se legaliza en enero de este año 2018, ya me di cuenta en qué año estoy, en el 2018 se legaliza en California el consumo, las mafias pierden más o menos el 70%, mexicanas pierden el 70% de su mercado. Es decir, hay una distinción artificial entre medicina y uso recreativo que es inválida para mí. A mí me parece que lo que decías hace un rato, Diana, sobre esa división artificial que dice que hay ciertas cosas que el THC cura, hay ciertas cosas que el CBD cura. Esas son los componentes de la marihuana, las sustancias activas, el cannabidiol. Entonces, yo no creo que haya una distinción y se pueda construir una barrera entre lo recreativo y lo medicinal. Esa barrera tiene efectos económicos, no efectos. El verdadero negocio hoy, porque no se puede exportar a países como Canadá, Estados Unidos, etcétera, ese no es el negocio. El verdadero negocio es poderse quedar con variedades que contengan enormes cantidades de tetrocadeína y de THC, que es lo que más efectos... Tetrohidrocannabidiol. Perfecto, gracias. Tetrohidrocannabidiol. Tetrohidrocannabidol, que ese es el que tiene los efectos psicoactivos. El que se pueda quedar con... el que pueda patentar las mejores variedades de eso es el que va a quedarse con el billete grueso en 5 y 6 años. Okay. Bueno, esa es la apuesta. Pero yo he visto que alguien aquí Andrés, que esto no es totalmente inofensivo. No. Y por eso Colombia, o sea, yo estoy muy orgullosa del marco regulado que Colombia ha formado, porque es que con el tema medicinal, pues estamos también queriendo generar evidencia clínica, ¿sí? Y eso se construye en esa relación que tiene que haber entre el médico y el paciente o el usuario, pues, de cannabis prescrito. Entonces, eso nos va a garantizar que podamos acompañar y que no sea por vía de prescripción médica o de la fórmula médica que el usuario, pues, acceda al cannabis para uso recreativo y que sea una cuestión controlada, con un seguimiento, pues, médico, y que esos datos que arroje, pues, esa interacción del paciente con el cannabis realmente sirvan para desarrollos, pues, de fitofármacos que puedan
puedan mejorarle la vida a personas que padecen diabetes, que es una de las condiciones que seguramente más se van a beneficiar, o las pacientes que tienen esta enfermedad más se van a beneficiar del cannabis. Entonces, esto tiene que estar con acompañamiento médico, porque si no, entonces, pues corremos riesgos de perder información, de que las personas consuman cosas que seguramente van a alterar, o sea, no van a ser, digamos... Y es decir, y hay consumos problemáticos de todo, claro, Diana, que hay consumos hay consumos problemáticos de azúcar, consumos problemáticos de cualquier grasa, sustancia, de cannabis pueden haber también de alcohol, de consumos cannabis. problemáticos, claro que sí. Entonces tampoco es decir que el cannabis es bueno per se y que podemos, pues, que tendríamos que tener acceso a él, sino que vamos a empezar a hacer la tarea bien y a acompañar. Me tengo que ir a mi pausa, me queda un bloque para hablar de un tema que creo que es clave, es cuáles son las perspectivas de una legalización de un país grande en el exterior. Para Colombia como exportador potencial, yo creo que aquí hay un potencial de negocio muy grande. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca. ¿Cuáles son las perspectivas para Colombia? Un país donde ya hay un marco regulatorio de marihuana medicinal para exportar incluso productos de marihuana medicinal. Con estas legalizaciones alrededor del mundo, Estados Unidos podría venir después de Canadá. Y yo saco esto de un decreto que regula la exportación del Ministerio de Salud. ¡Wow! Me mataron ahí. Y dice en el plan de exportaciones, el documento proyectado por el periodo inicial de licencia, que se entiende que es del primer año y que deberá contar al menos con un potencial modelo de contrato a usar a través del cual se transferirá la propiedad de los derivados de cannabis, en cuyo clausulados incluyen disposiciones tendientes a garantizar que el uso de productos a exportar sea exclusivamente para fines médicos y científicos. Y entonces, Fajardo, hoy en día no se podría exportar marihuana de Colombia a Canadá si Canadá legalice la marihuana para uso recreativo o médico. No se puede exportar. Colombia es claro en dos cosas. Primero, es cannabis derivado y no flor seca, y segundo, es únicamente para uso medicinal. Nosotros hemos firmado un par de acuerdos y tienen ese clausulado que dice esto debe ser utilizado para uso medicinal. ¿Qué pasa? Que al generar la liberación del recreativo, los inventarios en Canadá van a bajar, la capacidad se va a ver, digamos, excedida y va a haber un espacio por lo menos para llenar los tubos medicinales que hay en Canadá. Esa es la oportunidad inmediata de corto plazo. Y hay una oportunidad a mediano plazo de cambio regulatorio en Colombia para aprovechar los cambios, digamos, globales en el tema. Claro, es que ahí yo creo que son dos discusiones. Una discusión es si en Colombia se legaliza el consumo o no. Esa es una que estamos teniendo. Ya está legal hace mucho La tiempo. otra es si, digamos, hacia adelante se legaliza la posibilidad de que las compañías colombianas vendan cannabis para usos diferentes al medicinal en el mercado de exportación, siempre y cuando sea legal en el otro país. Si eso pasa, evidentemente hay una oportunidad gigante. Yo creo que el mercado, digamos, recreativo puede ser entre 4 y 5 veces más grande que el medicinal. Y en términos de la importancia en la tajada exportadora de Colombia, yo entiendo que estamos hablando de una cosa que podría ser comparable a lo que gana Colombia en términos de café, por ejemplo. Sí, y yo creo que puede ser más grande, porque va a depender de qué tantos países van entrando, digamos, a este modo de la liberalización del cannabis. Se habla de que en 5 años podemos estar hablando de un mercado, estaba en Canadá en una conferencia entre 150 y 250 billones de dólares. Entonces, pues es una cosa gigantesca. ¿Qué tanto se puede llamar? Hay gente que dice que Colombia se puede llevar el 40% de eso. Pues eso es gigantesco, digamos, para el PIB nacional. 40% de los 40 billones de dólares. No, de los 200. De los 200 billones de dólares. 80, eso es un montón. O sea, eso es más de lo que exportamos. O sea, no, ¿cuáles aguacates? No, David, era verde, pero no era un comentario, por favor, sobre cómo o si esto nos ayuda a avanzar en lo que yo creo que es la pregunta de fondo de este país, es la discusión acerca de los mercados ilegales de cocaína. Los mercados ilegales de cocaína, mire, hubo una crisis, este año hubo una crisis por analgésicos para los dientes y eso. Yo pienso que lo que Colombia debería hacer es crear un mercado, una oferta de derivados de cocaína como analgésicos, por ejemplo, y volver a esa lógica y a esa costumbre. Yo tengo un debate con el tema de la patrimonialización, con el tema de la apropiación de las plantas, porque es que insisto que esa distinción entre lo médico y lo recreativo es artificial y es económica. Miren lo que ha pasado con la coca, miren lo que ha pasado con la coca.
La gente, las abuelitas, las señoras, las personas mayores, etcétera, curaban sus dolores en casa, dolores de mueles, dolores menstruales, etcétera, con hoja de coca. Sí. Ese mercado desapareció y se crearon los analgésicos. Y entonces usted ya tiene que ir a la droguería a comprar un analgésico, le vale 20 veces más de lo que le valía tomar la hoja de coca y hacerle el analgésico y curarse el dolor. Perfecto. Sí. Pasa lo mismo con la barrera entre marihuana recreativa y marihuana medicinal. Y es, usted puede fumarse lo suyo o hacer el preparado como lo hacían antes los médicos, Sí. o que el médico lo prescriba, y usted puede en Colombia sembrar 20 matas. ¿Qué más legal que eso? 20 matas. En Canadá, por ejemplo, creo que van a ser 4 maticas Sí. las que se van a poder sembrar. O sea, sí, definitivamente el camino que está labrando el cannabis medicinal es el camino de la coca, en términos de la evidencia científica, cómo la evidencia científica empuja todo esto y, digamos, elimina la discusión del estigma y de esas personas que todavía están diciendo, no, pero es que la marihuana vuelve loca a las mujeres, como se decía antes, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante esa posibilidad de que podamos ver el camino regulatorio que ha corrido la marihuana para que la coca siga su misma suerte. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que no se ha podido investigar, ¿sí? Entonces tenemos esa esperanza y por eso estamos pues tan juiciosos apoyando el desarrollo clínico, el desarrollo médico de este tema con el cannabis. Pero los conocimientos tradicionales. Me queda un minuto y el conocimiento, para que cierre a Andrés. Yo cierro muy brevemente. ¿Se convenció? Quizá. Yo lo que les dije es que yo tengo una posición abierta, me parece interesante. Yo solamente prendo una alarma sobre una situación, un efecto no buscado que puede derivarse de este tipo de legislaciones. Tú mostrabas una serie de cifras, una tabla de que supuestamente en el caso de Colorado había bajado la incidencia en el consumo de cannabis. Yo tengo otras cifras para otros lugares, para Colorado, para Washington, para Oregón, para Uruguay, donde en principio después de que se aprobó hubo un incremento, hubo una incidencia. Y yo lo digo a propósito de lo que yo he visto. Yo lo que he visto además como concejal de Bogotá es precisamente la preocupación de los padres de familia que eso siga sucediendo. Yo sé, como decía aquí nuestro amigo David, que hoy por hoy en principio pues está legalizado, no está penalizado el consumo aquí en Colombia, pero uno ve que a cuenta de el tema del porte mínimo, los padres de familia se quejan de que se está utilizando por parte de los jíbaros para enganchar a sus niños en el uso de marihuana, en el uso de coca, y esa es realmente la preocupación que yo tengo. Yo entiendo los otros argumentos, pero esa es realmente la preocupación que tengo y yo pienso que se me acabó el programa, les agradezco a todos ustedes. Con el tema de los productores, porque esa es una alarma clara, o sea, el 40% posiblemente para Colombia, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los impactos de esa industria también acá? Y de eso hay que hablar, por eso tenemos que hacerlo gradualmente y no nos podemos arrojar a simplemente, digamos, las tentaciones del mercado y de los millones de dólares. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con mucha política, última semana de la segunda vuelta, con más debate y más opinión. Chao.